Somos una familia de Dios y nos amamos. Somos una familia de Dios y nos cuidamos. En tiempo oscuro nuestro amor sigue igual. Somos una familia de Dios y nos amamos. Buenos días tengan todos ustedes. Un jueves que el Señor nos congrega una vez más. Hoy en una Eucaristía hacemos presente a Jesucristo en la promesa de que no nos iba a dejar solos, sino nos iba a acompañar todos los días hasta el día que trascendamos, que volvamos a la casa del Padre. Hoy nos congregamos en este jueves eucarístico en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Antes de iniciar esta Santa Eucaristía, en la presencia de Jesús, Jesús que está vivo entre nosotros, Jesús que se quedó en esa hostia consagrada para demostrarnos su amor infinito y especialmente para que su promesa sea cumplida entre nosotros. A ese Jesús vamos a acudir en este momento para pedirle disculpas por todos los errores y las faltas que hasta este momento hayamos cometido. Y vamos a repetir todos juntos: Señor Jesús, a esta hora me reconozco pecador y pido perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Hoy abro mi corazón y quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Toma mi vida, toma mis cargas, toma mis debilidades y te pido, Señor, que inscribas mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida. Esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos sus pecados y mis pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. En esta primera oración pondremos las intenciones por las cuales cada uno de ustedes y nosotros celebramos esta Santa Eucaristía. Hoy, siendo tan especial, nos reúne un mes más recordar el día en que trascendió de este mundo a la presencia del Señor nuestro hermano Jaime Cerdas Cruz, al cual pedimos al Padre Celestial que lo tenga gozando de esa corona eterna, a la cual también todos estamos llamados. Roguemos al Señor. Hecho está. Rogamos al Señor también en esta Eucaristía por todos los enfermos, especialmente por los enfermos de COVID, por las familias que conocemos, por nuestros amigos de la misión y por todas las personas que de una u otra manera se unen a esta intención tan importante, para que tú, Señor, en ellos y en nosotros hagas un milagro creativo. Reciban la sanación que tanto necesitan y no permitas, Padre de la Gloria, en nuestra iglesia, en nuestra misión, en nuestras familias, en nuestros amigos y en nuestros seres queridos, esa pandemia tan terrible que ha traído tanto dolor al mundo. Roguemos al Señor. Hecho está. Oramos también al Señor por todas las intenciones por las cuales ustedes y yo celebramos esta Santa Eucaristía, para que tú, Señor, tomes control de todos nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones, peticiones, súplicas y acciones de gracias. Concede, Señor, en esta Eucaristía todos los deseos de nuestro corazón y suple todas nuestras necesidades. Roguemos al Señor. Hecho está. Y por este viaje que va a hacer Jocelyn, para que tú, Señor, a ella y a sus compañeros los acompañes el día de mañana y les ayudes a poder experimentar este gran milagro de la creación y especialmente esta oportunidad que se han dado. Roguemos al Señor. Hecho está. Dios Todopoderoso y Eterno, que con el regalo de la vida nos permites en este plano físico disfrutar toda tu creación, haz que hoy, en el recuerdo de don Jaime Manuel Cerdas Cruz, recordemos también la acción de gracias que tenemos por la vida y porque nos preparemos para poder llegar a tu presencia como Él lo hizo,
preparado, bueno y limpio de tanta situación que este mundo muchas veces ofrece, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos, hermanos, para escuchar la liturgia de la palabra. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo, los judíos, mandó que le quitaran las cadenas. Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo lo hizo compadecer entre ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y la otra de fariseos, exclamó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: Nosotros no encontramos ningún delito en este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le han hablado un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: Ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonas a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos, hermanas y amigos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas, como me amas a mí. Padre, quiero que donde estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y ellos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y sé que lo seguirás dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos,
y yo también esté en ellos. Hermanos, hermanas y amigos, lo proclamado es palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonadas nuestras faltas y nuestros errores. Pueden sentarse. Hoy tenemos, una lectura muy importante de Hechos de los Apóstoles, donde ya Pablo, parte de ellos, empieza a tener las experiencias de la persecución. Persecución es todo aquello que nos trae el no estar de acuerdo con lo que hacemos, como vivimos o como actuamos. En el caso de Pablo, que primero como Saulo era perseguidor de los cristianos, una vez convertido en Damasco, ahora es uno de ellos, un discípulo más de Jesús, un apóstol escogido por Jesús, que aunque Pablo en la historia que sabemos no conoció a Cristo, Jesús mismo lo llamó en aquel momento que le llama la atención a la entrada de Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la palabra que estando Saulo en casa de Simón, entonces viene todo aquel contexto que tenemos de la oración, del ayuno de Saulo, de recibir el bautismo por medio de Ananías, y donde Saulo cambia su nombre a Pablo. Saulo era originario de Tarso, y viene toda esa historia tan hermosa que tenemos de la conversión de San Pablo, fiesta que se celebra en nuestra misión apostólica San Pablo de Tarso, nuestro patrono, el 25 de enero. Hoy, en este capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles, tenemos a un Pablo que está encarcelado. Un Pablo que está encarcelado por predicar a Jesús, un Pablo que está encarcelado por persecución, un Pablo que está encarcelado porque se fue totalmente del contexto que tenían los fariseos, y ahora entran en juego otro grupo de aquellos que amontonaban al templo, que les gustaba causar división, que eran los saduceos. Dice la palabra que entonces un comandante dijo que para que juzgaran a Pablo iba a aprovechar el momento en que estaban unidos en ese lugar los fariseos y los saduceos. Se le olvidó a ese hombre que Pablo era fariseo, que Pablo era conocedor de las Escrituras. Y como sagaz que era Pablo, dice la misma lectura, como sabía que había parte del Sanedrín y los saduceos y otra parte también de los fariseos, dijo: yo, fariseo, hijo de fariseos, me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Palabra de Dios. El que es astuto, santitos y santitas, es astuto. Porque entonces se genera un revuelo tan fuerte, porque los fariseos y los del Sanedrín creían en la resurrección de los muertos, mas los saduceos no creían ni en la resurrección de los muertos, ni en los seres de luz que nosotros conocemos como ángeles. De tal modo que entonces, con solo esa frase de Pablo, se provocó todo un desorden ahí en ese lugar, y empezaron a discutir ya no lo que iba a pasar con Pablo, sino lo que Pablo había dicho. No creían los saduceos en la resurrección, y los fariseos y los del Sanedrín empiezan a hacer ese revuelo y esa discusión de una normativa dogmática que tal vez existía en ese momento. Cuando empieza todo ese asunto y ese alboroto, como lo dice hoy la lectura de Hechos de los Apóstoles, tomaron a Pablo, lo sacaron del lugar porque totalmente les tergiversó todo el concepto malintencionado de lo que era su juicio, o lo que querían era exponerlo a él. Y qué sagaz o qué astuto fue Pablo para tomar un tema que sabía que iba a resultar en este desorden, en ese lugar donde se encontraban. Hay una cosa bellísima en esta lectura de hoy de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y es que dice la palabra que esa noche misma Jesús habló a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, dice el Señor, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Jesús habla con Pablo. Como les decía desde el principio, Pablo no conoció a Jesús en persona, no lo siguió. Pablo empieza a perseguir a los cristianos en lo que conocemos de Hechos de los Apóstoles, o sea, ya una vez que Jesús ha ascendido a los cielos en espíritu, Pablo empieza la persecución a los cristianos como fariseo. Tenía autoridad de los sumos sacerdotes y de este Sanedrín, que hoy más bien lo iba a juzgar. Interesante esta posición de ellos.
Pero Pablo estaba en comunicación con ese maestro, con el mismo Jesús, que a lo mejor no le impuso las manos, que a lo mejor no lo llamó por su nombre para que fuera parte de los 12, los 14 o los tantos que Jesús escogió, sino que estaba en continua comunicación con el maestro. Jesús lo llama por primera vez en Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hoy en esta cárcel de Jerusalén le dice: ten ánimo, Pablo, porque así como has dado testimonio de mí ante estos, también prepárate, porque lo darás en Roma. Palabra de Dios. Aquí una vez más reconocemos, capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, Pablo sí viajó a Roma. Pablo sí estuvo en Éfeso, Pablo sí estuvo en Damasco, Pablo sí estuvo en Tesalonia, Pablo sí estuvo en Corinto y en todos estos lugares donde funda la iglesia de Jesucristo y donde en las cartas que conocemos en la palabra de Dios existe. Cada vez que ustedes vayan a una Eucaristía y tengan el privilegio de escuchar la palabra del Señor, van a oír casi que la mayoría en la segunda lectura: carta de San Pablo a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los tesalonicenses. Carta de Pablo, porque cada vez que Pablo podía visitar esas comunidades, fundaba iglesia, consagraba a otras personas para que siguieran el proyecto de Cristo en esos lugares y se comunicaba con ellos por medio de cartas. Por eso es que las cartas de San Pablo son tan importantes, porque son las cartas de evangelización, cartas de catequesis. Aunque en algún momento se quiso decir que la mayoría de cartas de San Pablo podían ser evangelios, hoy la iglesia pues no lo permitió de esa forma, porque imagínense que Hechos de los Apóstoles, que es conocido como el quinto evangelio, escrito por Lucas, nos habla mucho de la vida de Pablo, y Pablo nos reconoce casi que de una manera especial a ese Jesús que no conoció. Lo manifiesta con el amor, lo manifiesta con la entrega y lo manifiesta con lo más profundo, que lo tenemos escrito en 1 Corintios capítulo 13. A un Jesús, a un Dios que es amor. Pablo, muy sabio, inteligente, astuto, hace posible salir de aquel momento cuando habla de la resurrección y de la presencia de ángeles en esta historia de salvación. Hoy tenemos, santitos y santitas, en la liturgia del día de hoy, el Evangelio de San Juan, capítulo 17. El Evangelio de San Juan 17 se conoce todo el capítulo 17 como la oración sacerdotal, la oración que Jesús presenta al Padre Celestial y la hace para sus apóstoles, para sus discípulos. Pero lo más bello de esta lectura de hoy es que inicia con la verdadera misión que todos los cristianos bautizados tenemos. No los católicos, no los que pertenecen a una iglesia, a un templo, a una comunidad. Todo lo que los cristianos creyentes en Cristo, bautizados en su nombre, tenemos la prioridad o el mandato de Cristo por hacer. Empieza la oración en el capítulo 17, versículo 20. Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, palabra de Dios. Santitos, ya estamos en el año 2021. En el año de la muerte seguimos nosotros viviendo, porque este es el plan divino de Dios. Pero el orden divino está que muchos que ya trascendieron habían pactado con Dios el irse ya de este mundo, estar en paz en su presencia y enseñarnos a los que quedamos aquí que tenemos que seguir luchando en fe, en creer, en dar testimonio de ese Jesús que nos mandó a amarnos, a querernos, a congregarnos y a estar a la escucha de la palabra. Padre, dice Jesús, no te pido por estos discípulos míos, por esos apóstoles que yo escogí. Te pido también por aquellos que con el testimonio de estos van a creer en mí. Fueron 12, fueron 14, fueron 72, fueron 102, fueron muchos los escogidos por Jesús para llevar la palabra a los pueblos, a las naciones y a todo aquel que quisiera recibir esta palabra. Pero en ningún momento, santitos y santitas, Jesús les dijo que excluyeran a aquellos que no estaban en una jerarquía, en un orden o en una denominación religiosa. Porque como Jesús no vino a fundar iglesias, como Jesús no vino a darle nombre a ninguna iglesia, Jesús hoy dice en este evangelio, nomás entrando, capítulo 17, versículo 20, Padre, no solamente te pido por estos que escogí, sino te pido por aquellos que creerán en mí por la palabra de estos.
Nosotros no debemos caer en ese juego de muchos líderes religiosos que creen que su iglesia es la única, o que creen que su religión es la única, o que creen que si usted no participa en sus iglesias y en sus templos, usted no será salvo porque usted ya pertenece a otra denominación, y todo el que sea de esta es salvo y el que está en otra denominación no lo es. ¿Quién le dio autoridad al hombre para empezar a decir si este sí, si este no? ¿Quién le dio autoridad al hombre para decir si aquello era válido o esto no era válido? ¿Quién le dio autoridad al hombre para decirme a mí en este 2021 si usted es creyente o no creyente? Santitos y santitas, hoy que vemos por esta pandemia tantos sacerdotes que han fallecido, tantas personas buenas que han dejado este mundo y han ido a la presencia del Señor, ¿ustedes creen que Jesús sea tan humano o piense como humano? Porque la palabra dice que no es hijo de hombre para fallar ni para mentir. Jesús no es hombre como para dividir a las personas si fueron o no creyentes. No es hombre para llegar y pensar si aquel se congregó o no se congregó, si aquel era de esta religión o de esta otra. Santitos y santitas, lo que hoy el Evangelio de Juan capítulo 17 nos dice, concluyendo en una misma palabra: ninguna religión salva. Salva mi relación con Dios. Salva mi fe y los actos que yo tenga con esa relación con Dios. Salva el conocimiento que Dios me da por medio del Espíritu Santo que recibiremos ahora en Pentecostés el próximo domingo. Salva la acción y el testimonio que yo dé ante la multitud, ante los que me rodean, de ese Jesús que está vivo, que está con nosotros y nunca nos ha abandonado. A mí me va a salvar, santitos y santitas, mi relación con Dios, el testimonio que yo dé de la palabra y la práctica de ese testimonio hacia los más necesitados, hacia las personas que más ocupan de nosotros. No me va a salvar estar metido en una iglesia, no me va a salvar estar pegándome en el pecho, no me va a salvar los actos religiosos muy populistas que nos han enseñado. Nos va a salvar, dice San Pablo precisamente, la fe y las obras que yo realice, creyente o no creyente, practicante o no practicante. Mi fe y mis obras son las que me van a anteceder cuando yo llegue a la presencia del Señor. Dame un poco de tu fe y yo te daré un poco de mis obras, dice San Pablo. Pero hoy vamos a cambiar este concepto. Santitos y santitas, si usted ora, si usted le da gracias a Dios por el día, por su vida, por su salud, por lo que tiene y por lo que viene, ya estamos teniendo una relación personal con el Señor. Luego, cuando usted agradece todo lo que Dios le ha dado, seguimos teniendo una relación personal con mi Señor. A lo mejor no nos da tiempo de ir a los templos, a la misa, al culto, a cualquier reunión que tengamos. Pero cuando usted se encierra en su cuarto, donde está su Padre que está en lo escondido, y su Padre que está en lo escondido escucha su oración, démosle gracias a Dios, porque ese Padre que está en lo escondido no me va a juzgar por lo que me juzgan los hombres. Ese Padre que está en lo escondido me va a dar aquella corona a la cual ustedes y yo estamos llamados. No nos dice que estemos metidos en los templos, no nos dice que estemos haciendo actos religiosos, no nos dice que seamos populistas, nos dice que seamos creyentes. Y el día en que ustedes y yo hagamos un alto en el camino y digamos: Señor, creo, confío y sé que eres mi Dios y mi Señor. Desde ese momento en adelante, ustedes y yo estamos teniendo una relación personal con Dios, estamos pactando nuestra propia salvación, que vuelvo y repito de nuevo, mi salvación no depende de una religión, mi salvación no depende de una iglesia, mi salvación no depende de alguien que me salve o me condene, mi salvación depende de la fe y la esperanza que yo haya puesto en mi Señor. Dice también la palabra: quiero que los ames, Padre, como me amaste a mí. Quiero que ellos estén en el lugar donde yo también voy a estar. Jesús en ningún momento se hace egoísta ante la maravilla que tiene. Ese Jesús que hoy se presenta como hombre, pero que no deja de ser Dios entre nosotros. Una vez más se manifiesta en este Evangelio del capítulo 17 de Juan, a ese Jesús que es hombre y Dios a la vez. Un Jesús que ora a su Padre como hombre, que ora por los suyos, que ora por los que ha amado, que ora por los que escogió y fueron fiel a Él. ¿Cuántos de nosotros, santitos y santitas, conocemos curas y pastores
que han sido escogidos por el Señor y se han aprovechado de esa escogencia para hacerle daño a la misma iglesia, para hacerle daño a las comunidades, para hacerle daño a su propia feligresía. ¿Cuántos? Porque entonces Jesús está orando por los escogidos, pero no todo el que se pone un balandrán de estos, una corbata y anda con la Biblia en la mano, no es tan escogido si su testimonio de vida no me habla de Jesucristo. Nosotros no somos santos, ni tampoco somos puros, ni somos ángeles como para no seguir viviendo en este plano físico y en esta carne. Pero si hay algo que nos motiva a nosotros a seguir santitos y santitas, es lograr todos los días imitar al verdadero y único Maestro que se llama Jesucristo. Les vuelvo y repito, como decíamos en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, Pablo no conoció a Jesús y fue el mejor testimonio del amor de Dios por medio de Jesús. Jesús hablaba con Pablo, tenía su relación con Pablo. Decía también Hechos de los Apóstoles que los apóstoles tuvieron mucho cuidado a la hora de meter a Pablo entre el grupo de los 12. Pero cuidado, porque era un perseguidor de los cristianos. En ningún momento los apóstoles pensaron esa relación personal que tenía Pablo con Jesús. Jesús ora por los suyos. Santitos y santitas, mamás y papás, no dejen de orar por sus hijos, no dejen de orar por los suyos. Hijos, oren por sus padres. Iglesia, oren por sus pastores, porque los pastores oramos por nuestra iglesia. Grupo de ángeles y espiritualidad, oren por sus líderes, porque nosotros oramos por cada uno de ustedes. No dejemos de orar unos por otros, como nos enseña Jesús hoy en el Evangelio de Juan 17. No dejemos de pedirle a Dios por nuestros líderes, por los feligreses, por nuestros hermanos de comunidad, por nuestras misiones y por nuestras familias, porque Jesús hoy nos lo está enseñando. Pero el día en que ustedes y yo, por una plática, por una homilía o por un sermón, critiquemos a otros porque piensan diferente a nosotros, empezamos a dejar de ser cristianos. Porque el cristiano unifica, el cristiano llama a la unidad. Jesús hoy nos llama a que seamos uno, a que pensemos semejante, a que dejemos de estarnos dividiendo por dogmas, por magisterios, por asuntos meramente humanos. Señores, santitos y santitas, a nosotros nos une Jesucristo, a nosotros nos une la palabra, y que nada ni nadie en este mundo nos separe del amor y especialmente de la misericordia de Jesús. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea, pero a veces los primeros que tenemos que creer somos nosotros. Oremos por nuestras misiones, oremos por nuestras familias, oremos unos por otros, y cada vez que nuestros pastores cometan un error, en vez de criticarlos, oremos por ellos, porque a los pastores le debemos mucho la guía que cada uno de nosotros tenemos. Dios les bendiga y continuamos con la celebración. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Ellos serán para nosotros la presencia de Cristo en medio de su pueblo. Bendito seas por siempre, Señor. Ofrezco toda mi vida como María al pie de la cruz, y seré siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Recibe, Padre Santo, estas ofrendas de pan y de vino, que harán presente entre nosotros a Jesús en su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad. Y también recibe, Señor, nuestras intenciones, peticiones, súplicas y acciones de gracias,
los deseos de nuestro corazón y lo que hoy pedimos que suplas en cada uno de nosotros. Manténnos siempre unidos a ti y haz, Señor, que esa palabra que hemos recibido haga que todos seamos uno para que el mundo crea que tú enviaste a tu unigénito. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Y hoy, Señor, junto con tu palabra, quisiéramos expresar esa gran aliciente que nos manifiestas de que seamos uno contigo, que no dividamos, que no juzguemos ni critiquemos, sino que nos preparemos para que cuando lleguemos a tu presencia sigamos siendo uno en esa inmensidad de espíritu, porque somos esencia del Padre. Junto con todos los ángeles del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, lo bendijo y lo pasó a sus discípulos y amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de sus faltas y de sus errores. Cada vez que hagan esto, háganlo en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo, amo, adoro y espero en ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Mi vida alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Mi vida alaba al Señor, mi vida alaba al Señor,
y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él, que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Hermanos, hermanas y amigos, Jesús, que nos llama a que seamos uno, que nos llama a que estemos unidos a Él, el que nos llama junto con la oración al Padre para que siempre estemos unidos en el amor, está en medio de nosotros como sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda Costa Rica, Panamá, México y Cuba, y de todos los que en ella cuidamos de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tu hijo Jaime Manuel Cerdas Cruz, a mi hermana Milagro Montero Conejo, y a quienes llamaste a este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Madre de Jesús, los apóstoles y los mártires, San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Aprovechamos una vez más en esta doxología a pedir por todos los enfermos de COVID, por todos nuestros amigos, hermanos de comunidad, de familia, conocidos, que están pasando por este flagelo tan terrible, para que tú, Señor, hagas un milagro creativo en sus vidas, hagas también tu plan y orden divino en cada uno de ellos, y que se haga siempre tu santa voluntad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y como somos llamados hoy por hacer uno, para que el mundo crea que tú me enviaste, vamos a ser uno, una unidad, llamando a nuestro Padre como un Padre nuestro. La oración que Cristo nos enseñó para llamar Abba Padre, al mismo Padre Creador, al mismo Padre que lo envió a este mundo a hacer su santa voluntad. Vamos a atrevernos nosotros también en esta acción de gracias a decir juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros errores y nuestras faltas, sino toma en cuenta la fe de esta Iglesia Santa, que hoy, un 20 más del mes, nos reúnes para recordar a un ser amado y querido, pero también nos reúnes a la fracción del pan, a la comunión espiritual contigo. Y conforme a esa palabra que hoy hacemos nuestra, que seamos uno, para que el mundo crea que tú nos enviaste, concédenos, Señor, también la paz, la unidad y la sanidad que muchos necesitamos. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hermanos que somos, vamos a darnos nosotros un saludo de paz y vamos a enviar como rayos de luz
esa paz al mundo entero, esa paz a Egipto, esa paz a la franja de Gaza, esa paz a todos los hogares del mundo y especialmente de Costa Rica que estén pasando alguna situación en este momento. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, hoy more en nuestros hogares, en nuestras familias y en nuestros seres queridos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, hermanas y amigos, Él es Jesús, el Hijo de María. Él es el Cordero de Dios, enviado por el Padre, para que en esta oración sacerdotal de Juan 17 nos recuerde una vez más: Padre, que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dichosos los que hoy, siendo uno con Cristo, los recibimos en esta cena del Señor. Señor, yo sí soy digno de que entres en mi casa, y una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida al hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de 2000 días y los padres San José y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor, pero el hombre no hace suyo los senderos del amor.
Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Por los espíritus benditos te suplicamos, Señor, que les dé descanso eterno por su divina pasión. Por el espíritu de don Jaime, por el espíritu de doña Sonia, por el espíritu de Emilia y por el espíritu de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia del Señor descanse en paz. Amén. Que el Señor les haya perdonado. Amén. Y que estén gozando ya esa corona eterna a la cual nosotros también estamos llamados. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites hoy en tu palabra que seamos uno para que el mundo crea que tú enviaste a tu Hijo, permite, oh Padre de la Gloria, que nos esforcemos cada día a unificar nuestro pensamiento en ti, a que la fe siempre sea revelada en tu nombre y que tengamos nuestra mirada puesta en el cielo, de donde hemos venido y a donde volvemos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Próximo domingo celebramos la fiesta de Pentecostés, a la cual les invitamos muy cordialmente para que nos unamos a esta festividad donde inicia la iglesia. Pentecostés, venida al Espíritu Santo, inicio de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que no divide, la iglesia que no juzga, la iglesia que no hace a un lado a las personas, la iglesia que no es elitista ni moralista. La iglesia de Cristo es la iglesia que hoy se funda en el Evangelio de Juan 17, donde nos pide que todos seamos uno. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros, sobre nuestras familias y nuestros seres amados y queridos, y permanezca para siempre. Amén. La misa ha terminado, podemos permanecer en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Dios les bendiga. Feliz jueves.